¿Qué tal? Bueno, seguimos en Palabras y Verdades. Nos vamos a ir a un tema que sería la columna vertebral teórico-legislativa que permitiría que nuestro país se organice, que no es ni más ni menos que la modificación eventual de la Constitución. Estuvimos conversando con el doctor César Arias, un abogado, un profesional calificado, y con otra gente también, y coincidimos que este modelo está agotado. Nos están llevando al precipicio y la instrucción que tienen las personas que están manejando nuestro país en función de a quienes obedecen, quiénes son sus patrones reales, que no son usted, porque son mandados por nosotros, son mandatarios, nosotros le dimos el mandato, el pueblo. Ellos hacen cualquier cosa porque no respetan y no hay punibilidad, es decir, que no hay sanción por lo que hagan mal. Consecuentemente nosotros tenemos que empezar a repensar cómo está organizado el país y de qué manera se puede instrumentar algo que signifique un cambio y ese cambio también implique una suba de escalón, pero no para la corrupción, sino para que los corruptos queden abajo y nosotros pasemos para arriba. Es una propuesta solamente y lo presento a nuestro invitado, el doctor César Arias, que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Raúl? No, Buenas tardes a toda la audiencia. Sus palabras son precisas y acertadas. Efectivamente estamos en una situación donde advertimos que el instrumento que denominamos Constitución Nacional tal como está hoy no es útil a nosotros, a las personas. Ese diseño constitucional que fue pensado para el desarrollo, para la paz, para la justicia, para el progreso y el bienestar del pueblo, de la nación argentina, nosotros los que vienen y aquellos que, hombres y mujeres de buena voluntad, que quieran venir a habitar, a trabajar y producir en el suelo de la República Argentina. Este diseño no nos sirve. Nosotros tenemos representantes nuestros, porque se dice los representantes del pueblo, representantes nuestros sentados allí en la Cámara de Diputados y efectivamente encontramos una ruptura con ese deber de fidelidad al mandato que le ha sido dado. No solo eso, sino que incluso tenemos comisión de delitos. Recientemente teníamos a una diputada, Ahmed, expresándose en términos agraviantes a símbolos patrios, como la bandera. Expresándose, según uno lo lee en los distintos medios, afirmando que las Islas Malvinas no son argentinas. Esto implica una necesidad de revisión. ¿Cómo es que personas así rompen descaradamente ese compromiso? Nosotros tenemos que, para sentarse en la banca, prestan el juramento de servir a la Constitución. Y la Constitución establece justamente que cuando se sientan ahí, en el acto de su incorporación, prestarán juramento de desempeñar debidamente el cargo y obrar en conformidad a lo que prescribe la Constitución, esta Constitución. Y la disposición transitoria primera expresamente impone un deber de hacer que se refiere al deber irrenunciable, no tiene la opción de decidir quiero o no quiero,
le dice no puede renunciar al deber de cumplir con la irrenunciable, como le decía, legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, los espacios marítimos insulares, por ser parte integrante del territorio nacional. Y le impone como objetivo permanente e irrenunciable en el ejercicio de la función. Bueno, entonces esto es lo que tenemos escrito en nuestro diseño constitucional, pero que no se cumple. Entonces estamos en la búsqueda y no es una búsqueda exclusiva ni de uno, sino que encontramos en distintas expresiones de la sociedad esta necesidad de búsqueda de algo diferente. No sabemos qué, pero hay otro modo que hay que encontrar, tener, para poder resolver este problema. En un libro reciente, muy interesante, que se llama El goce de la crueldad, Argentina en tiempos de Milei, una compilación de distintos autores, coinciden en una cuestión que es la finalidad del libro, analizar y comprender para elaborar herramientas para actuar y transformar esta realidad. ¿Por qué? Porque hay una pregunta con la que concluye este libro. Y es si puede nuestro sistema tolerar, nuestro sistema normativo, tolerar la implementación de una política de la crueldad en contradicción con los fines tenidos en cuenta en el propio preámbulo de nuestra Constitución Nacional, en cuanto le impone al gobernante trabajar para el desarrollo común, afianzar la paz interior y la justicia como valores en nuestra comunidad. Entonces, frente a este escenario, entendemos una hipótesis de modificación de la Constitución y encontramos una herramienta que es nuestra, que viene desde nuestros ancestros, que es el Consejo de Estado. ¿Qué cosa es el Consejo de Estado? Y es el lugar donde usted tiene sentado a las distintas expresiones de toda la comunidad, producción, educación, ciencia, para elaborar políticas de Estado, no para una discusión de política partidocrática o una cuestión de política circunstancial, temporal, sino para tener esa mirada estratégica que fija el rumbo y a la cual el gobernante de turno, el que circunstancialmente se siente en el sillón de Rivadavia, deba someter su gobierno, respetando entonces este mecanismo de voto por los electores, por la ciudadanía, de representantes, como se hace en el modo directo para elegir diputados, respetando la representación de los estados provinciales en el Senado, pero introduciendo una estructura que fije la política de Estado sin que pueda el gobernante circunstancial apartarse de ello. ¿Cómo imaginamos? Doctor Arias, una pregunta que se me viene a la cabeza. De hecho que debe haber alguna falla importante dentro de lo que es la Constitución y las leyes que se derivan de ella, porque la corrupción se asentó en nuestro país no en 1853 para atrás, sino para adelante, sin mayor problema, sí que vienen entregando nuestros intereses fundamentales a la riqueza que tengo que entender que es inagotable, porque en este caso, en el último capítulo que nos toca vivir con el despeinado Milei,
vemos que estamos en un estado previo a la bancarrota porque está recibiendo plata de lo que él decía que la Argentina no necesitaba un peso, cuando el que tome un crédito con el FMI es un tarado, decía él. Bueno, en este caso está ejerciendo la taradez al pie de la letra, porque pide todas las semanas plata para pagar la plata que debe. Esa es una. Después otra, la Constitución de 1853, aparte de no tener punibilidad, me garantiza la libre navegabilidad de los ríos. Yo digo, no me meto en el Mississippi en un barco con bandera argentina y me mandan a pique a los 30 segundos, más o menos. Y me meto en el Támesis y me pasa lo mismo. Consecuencia, creo que ha habido algún doble discurso ahí que ya viene instalado porque los procesos independentistas se han dado todos en una consonancia de circunstancias que en toda América han surgido desde Miranda en Centroamérica, o sería la Gran Colombia de aquel entonces, acá con otras figuras, que todos han tomado las mismas medidas, porque ha habido una dirección, ahí no había WhatsApp, pero sí hubo una dirección en todo esto. Luego, a posteriori, los países viviendo rencillas internas que eran incontables, han hecho la Constitución de 1853, pero con alguna falla, es lo que digo yo, pero no lo digo aseverando, sino consultándole, porque si no, no habría tanto corrupto suelto. ¿O qué es lo que nos pasa? Que pueden perdurar ellos, acopian patrimonio y nadie se los quita, sea el nombre que sea, el anterior o el anterior del anterior. Nos vamos y vemos que han hecho un proceso de entrega, salvo honrosas excepciones, entre los cuales yo tengo permanentemente presente al doctor Arturo Humberto Ilia, que el panadero después que se retiró le daba el pan porque no tenía ni para eso, y él después, el doctor Ilia, iba a atender la panadería 2 horas por día para devolverle, porque no aceptaba que le regalen. Esos gestos de hombría de bien que generan, me emociona a mí, me generan ejemplaridad. Después he visto otros gobernantes que se vanagloriaban de que han comprado, bueno, pornografía era. Bueno, hasta ahí la pregunta me la he extendido porque le pegó un comentario, doctor. Como usted ha dicho que queremos charla libre, acá está la libertad. Sí, bueno, bueno. La cuestión de la libre navegación de los ríos, no vamos a pasar por alto que es consecuencia de una imposición que hace Estados Unidos, Inglaterra, en 18, lo hace asentar en la Constitución, en el proyecto, ya en 1852. Porque no nos olvidemos de todo lo que fue el combate de obligado, Quebracho, toda la pelea contra la flota inglesa y francesa, cuando Rosas le impone que si quieren entrar los bancos mercantes tienen que pasar por el puerto y pagar los derechos de comercio. Entonces, para los ingleses esto era inadmisible, bueno, y ellos trabajaron para poder derrotar a Rosas en 1852. No se olvide también que el ejército de Brasil es alquilado y se contrae ahí la primer deuda externa. Con esa fuerza, Urquiza derrota a Rosas. En realidad Rosas se retira del campo de batalla bajo la promesa de que no va a haber represalias. Por supuesto, las represalias las hubo. Así es Santa Coloma, el ansiado por ser leal a Rosas, lanceado por la espalda, por ejemplo, bueno, toda la persecución que hubo. Bueno, una imposición fue esa. Lo primero que se ocuparon fue de establecer el cuentito de la libre navegación de los ríos. ¿Sí? En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios, le cuento algo. Acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos un juicio por responsabilidad, por acciones y omisiones de funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que en el año 2003 hicieron un desalojo brutal contra unas familias de una cooperativa de vivienda en San Telmo, que tenían la propiedad, y la tienen todavía,
de Media Manzana en el casco histórico de San Telmo, porque le habían comprado al gobierno de a la ciudad en una operación de compra-venta del año 1988, con una ordenanza que validó la operación, la 44838, una ordenanza convenio, porque le reitero, una operación de compraventa. Y cuando se hace la operación, San Telmo era, bueno, era un lugar que no tenía todavía Puerto Madero. Entonces, cuando aparece Puerto Madero unos años después, toda esa tierra toma un valor consideral, aumenta considerablemente. Entonces, se produce un desalojo brutal en base a excusa de un peligro de derrumbe inexistente, y que Gendarmería después demostró que no era tal la afirmación. Bueno, nosotros hicimos un juicio de responsabilidad, Aníbal Ibarra, los funcionarios, etc. Y es el único antecedente que hay. En la Austral se cita como antecedente de un juicio de responsabilidad funcionario, y por supuesto está planchado con distintas excusas, artilugios, etcétera, y uno pelea como puede. Peleamos sin tener la espalda, peleamos contra todo el poder, porque se imagina el valor que tiene Media Manzana en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, antecedentes de decisiones de llevar adelante juicio de responsabilidad los hay, y nuestra legislación permite perseguir al funcionario que no cumple, porque tenemos que comenzar a trabajar en las herramientas que brinda el sistema, en cuanto a que los abogados tienen ahí una materia interesante para exigir lo que la fórmula en el juramento dicen que me lo demanden. Bueno, sí, vení que te lo vamos a demandar. Seguí haciendo macana que te lo vamos a demandar. Creo que hay una lista de funcionarios a quienes sí el pueblo le va a hacer demandar. Y hay una cuestión, ¿no? Mientras están en el poder, todo el aparato lo tienen a su favor. Entonces ahí surge esta cosa de la impunidad, esa sensación de impunidad. Pero después el poder se pierde, y todo esa sensación de impunidad pasa a la realidad de tener que afrontar personalmente y con sus propios patrimonios todas las demandas. Creo que hay que hacerlo. Vuelvo al tema del Consejo, como hipótesis de una estructura prevista en la Constitución para fijar la política de Estado. La mirada a lo lejos, la mirada grande, alejada de las cuestiones de política partidaria. Nosotros, en nuestros ancestros, nosotros venimos de la cultura de España, ¿no es cierto? Ese modo de contratación, porque venimos de relaciones contractuales. Todo lo que es el proceso de recuperación, luego de la invasión árabe a la península, todo ese proceso de recuperación se estructura en base a acuerdos, a contratos. De ahí viene la cuestión de la marca y el marqués, el marquesado. Es decir, hasta donde yo llego con mi gente, ahí recupero y pongo mi marca. Y había unas relaciones entre todos los que se juntaban, hacían las juntadas y decían, bueno, vamos a recuperar tanto. Entonces, eso dio el derecho a la gente a elaborar sus normas. Por eso, cuando Carlos I o Carlos V, como usted quiera decirle, manda a sus funcionarios a ir tomando el juramento a las distintas comarcas, distintos pueblos en España, cuando llega al País Vasco, se reúne el Consejo, y el Consejo le dice, sí, está bien, vamos a prestar juramento, pero acá el juramento, la fórmula es esta. Nosotros, el Consejo, que el Consejo son los representantes de la comunidad, nosotros te hacemos rey, y nosotros te
reconocemos como rey, siempre y cuando jures respetar nuestras normas. Y no olvides nunca que somos iguales, pero nosotros juntos somos más. ¿Se imagina lo que fue para Carlos I o Carlos V, como usted lo quiera llamar, recibir la noticia de que había una comarca donde le exigían semejante juramento? Bueno, lo resolvió muy fácil. Tomaron el juramento, se formalizó, esa noche se degolló al consejo y las viudas y los críos de las viudas se los trae a América y entran con la corriente colonizadora del norte. Así se hace la migración forzada, la primera migración forzada hacia la América del Sur. Entonces, esto del Consejo lo tenemos inserto en nuestra historia. ¿Cómo se manejaba la cuestión antes de 1810 y antes de la Constitución? Teníamos el Cabildo. ¿Cabildo qué era? El Cabildo no era más que eso, la reunión, el Consejo. Entonces, las distintas expresiones de la comunidad se reunían y debatían y fijaban lo que había que hacer. Incluso cuando venía una norma de España, se tenía la facultad de decir se acata, pero no se cumple. ¿Por qué? Porque estaban las circunstancias particulares del lugar, el sentir y la consideración de la gente, y entonces se acataba por una cuestión de pertenencia, porque la pertenencia no era una cuestión de sumisión, era la pertenencia a algo muy, muy grande, que era todo, éramos parte del Imperio de España, no éramos una colonia sumisa. No había una política de expoliación como la de Inglaterra en las colonias ahí sí, en las colonias del norte, donde la conquista se hace exterminando a los pueblos originarios. Acá no. Acá se reconocía el carácter de súbdito del imperio como cualquier español que viniera. Éramos todos Hispania. Entonces, bueno, el Consejo existió y es una forma que nosotros tenemos incorporada en nuestra historia. Entonces tenemos experiencias de funcionamiento, y vaya si funcionaron, que estuvieron vigentes desde que se entró a América hasta que se establece el diseño constitucional como lo conocemos ahora. Entonces, que es un modelo, bueno, de la época. Nosotros tenemos que en cada época hay que ir adecuando las circunstancias. Así como tenemos la tecnología que nos va llevando a adecuar incluso nuestro modo con el teléfono, ¿no es cierto? Entonces, tenemos también la necesidad de hacer la adecuación en cuanto a las herramientas que nos permiten la convivencia. No podemos encerrarnos en posiciones que se le llama dogmáticas en derecho, donde nos negamos a la elasticidad, al cambio. No podemos negarnos al cambio. ¿Por qué? Porque la vida es un fluir constante y el derecho es consecuencia de la vida, porque el derecho es una construcción de las personas para resolver los problemas de las personas, y los problemas y las circunstancias van cambiando, entonces se impone una mirada nueva sobre otro modo de resolver el diseño constitucional. Imagínese usted una mesa donde tenga, como Consejo de Estado, las cabezas de cada uno de los sectores que componen toda esa cadena de producción de cualquier elemento con el cual nosotros, esta virome, ¿no es cierto?, cualquier elemento que nosotros tenemos de uso cotidiano, porque usted ahí tiene el trabajo humano, tiene el empresario,
tiene los recursos que fueron necesarios para poder forjar un material, fundiciones, diseños. Entonces, todos esos representantes de los distintos segmentos, con la conciencia de ser parte de algo que nos excede en lo individual, pero que nos da esa noción de pertenencia, como se dice normalmente, estar todos en el mismo barco, la conciencia del destino común. Bueno, esto es necesario. Usted imagínese una mesa donde ponga a exponentes de la ciencia, los educadores, porque la educación tenemos que abordarla necesariamente o dejamos a nuestra juventud abandonada a su suerte. Nora Merlín la licenciada Nora Merlín lanza un libro sobre la educación específicamente. La educación hoy, cómo son las herramientas deben manejar los chicos y el desafío de contar con herramientas donde antes con la regla, la tiza, el compás, el educador y el alumno resolvían. Pero hoy tenemos otro tipo de herramientas que hay que aprender sí o sí a manejar, porque si no, dejamos a nuestros jóvenes en desventaja. Mire, el otro día hablábamos de la lanzadera para el Exocet. En los colegios industriales, antes a un alumno ya en primer año, ¿qué le enseñaban? Le daban un pedazo de hierro y le daban una lima y lo ponían a limar ese pedazo bruto de hierro para que haga un martillo. Y usted me dirá, ¿cómo en el siglo XXI va a haber un chico haciendo un martillo? Y yo le digo, sí, es importante. No solamente se le enseña a hacer ese martillo, se le enseña a forjar el carácter, se le enseña a resolver un problema con las herramientas que tenga. Todos los que participaron de esa aventura, del diseño de esa lanzadera, forjaron algún martillo en su periodo de formación. Entonces, el desafío de ver cómo encaramos la educación es algo que hace a la supervivencia de la nación, de toda la comunidad. Una educación que, por supuesto, inclusiva, niveladora como se ha tenido, porque no había educación para uno y para otro no. Yo cursé la educación primaria con todos los chicos del barrio y todos íbamos con el guardapolvo blanco y guay de ensuciarlo. Había que cuidarlo, respetarlo, como había que respetar el colegio y a los educadores, a las maestras. No existían los colegios privados o particulares como eso. Ahí hay diferencias que nosotros no podemos tolerar. Bien, doctor César Arias, bien, pasando de la parte sustancial, porque nosotros tenemos 15 minutos de programa, me quedan a mí para estar con usted, yo le quiero mostrar una caricatura para que usted me diga cuáles son las reacciones constitucionales que tenemos que tener ante esta evidencia. Ahí tiene usted esta imagen. No, eso es aberrante, eso es... pero eso es lo que refleja lo que estamos viendo, que es una caricatura, lamentablemente describe una realidad, con un profundo dolor lo decimos, describe una realidad. Ese es nuestro presidente, pero ojo, ese no es el pueblo de la nación argentina, es el presidente el que está haciendo eso. Eso vamos a distinguirlo. No, son
realmente un doctor, muy grave. un doctor en ingeniería en energía atómica, él está en Austria, y bueno, interesantísima la entrevista. Está hablando que este gobierno está por regalar las empresas de energía atómica, las tres usinas, que son superavitarias, porque usted dice, bueno, esto lo regalo o lo vendo a precio chatarra o de subasta porque no me sirve. No, están andando, están renovadas y remozadas 30 años más una de ellas, pero son superavitarias, dejan ganancia. Sí, el problema es que acá estamos hablando de constitución y al mismo tiempo estamos en presencia de una violación de derechos que corresponden no a tan solo individualmente a quienes lo perciben, sino al conjunto de la población, a la ciudadanía completa de nuestro país. Le están faltando el respeto hasta los insectos que habitan este país ya con todas estas cosas. ¿Cuál es, por ejemplo, la reacción que tenemos que tomar en base a la visualización que se hace de todos los artículos constitucionales y legales que tenemos en nuestro país? Mira, hay una cosa es la herramienta jurídica, ir a tocar timbre institucionalmente a la justicia, ¿no? Bueno, esa es una opción. La otra que hay es tocarle timbre a la casa del diputado del pueblo que viene y se siente y convalida toda esta barbaridad. Lo mismo al senador. Yo no digo estos extremos como ya hemos visto hace años, por ejemplo, cuando se entró a la casa de Juárez en Santiago del Estero y se le quemó la casa. Pero ojo, que hay un punto donde el hilo se corta. Hay un punto donde la olla, ¿se acuerda de la olla de presión? Bueno, hay un punto en que la olla de presión salta la tapa. Es una bomba y después es incontenible. Este es un tema muy grave porque en esa hipótesis no hay quien conduzca, no hay una oposición, no aparece un referente que aglutine y que conduzca. Entonces, hay mucho riesgo de desmembrar todo el país. Creo que hay una conciencia colectiva en cuanto a que se está aguantando todo lo posible para evitar un estallido. Creo que hay un común denominador en cada persona en cuanto a decir, aguantemos un poco más. Es imperdonable, inconcebible la labor, salvo muy dignas excepciones, pero la labor de nuestros representantes no son nuestros representantes, van a tener que responder. Yo hace poco escuchaba una muy interesante entrevista que usted hizo a una diputada que es la que preside la Comisión de Juicio Político, Marcela Pagano, una periodista, una colega. Y me gustó ver a alguien con quien uno puede tener diferencias, pero le voy a explicar qué es lo que me gustó. Porque a su solvencia, a su conocimiento, a la formación, ella agregó algo esencial para el ejercicio de la función pública, que es el valor, el tener el coraje. No se puede ejercer la función sin tener valor para enfrentar la circunstancia que sea y para decir las cosas como las debe decir. Lamentablemente tenemos una desilusión muy grande sobre el desempeño de este lugar que se llama Honorable Cámara de Diputados y Senado de la Nación. Por eso se impone... Para decirle el calificativo de honorable, le digo, hay que reconfigurar el término, ¿no? Bueno, lo he dicho con toda la intención, tómelo como una expresión provocativa, porque efectivamente hoy resulta irritante escuchar esa expresión en la Cámara de Diputados. Así que por eso lo usé de esa manera, lo dije de esa manera. Es provocativo eso, porque no reúnen las condiciones como para merecer tan digno calificativo. Es una situación donde, bueno,
Me gustaría volver sobre el tema del Consejo, Consejo de Estado. Hay que definirlo en 8 minutos que me quedan de tiempo, doctor. Bueno, el diseño, la idea es entonces como una estructura extrapoder, así lo imaginamos, porque nosotros tenemos en la Constitución lo que se llama, siempre se refiere a poder o funciones, le dicen algunos también, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. En realidad la Constitución tiene poder legislativo, poder ejecutivo y luego el poder judicial. Y luego gobiernos de provincia. Entonces, y tenemos algunos órganos de extrapoder, como órganos de control o como Ministerio Público, es decir, las fiscalías y defensorías. Nosotros tendríamos que incorporar como órgano de extrapoder, pero con esa función de fijar la política de Estado. Y sentar ahí, no por voto, sino por ser cabeza de los distintos estamentos o de los distintos segmentos que componen a toda el sistema de producción del trabajo y de la ciencia. Las cabezas. Es decir, el presidente, quien sea el presidente quien dirija de la UIA o de los empresarios, del campo, de la CGT, y ya le digo, y entre todos hacer el diseño. El diseño enmarcado en qué, no cualquier cosa, enmarcado en eso que fijó el constituyente en el preámbulo, que es el norte o la Cruz del Sur, nosotros diríamos, el GPS, es decir, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Porque no nos olvidemos cómo viene el tema del preámbulo y del diseño constitucional. Es consecuencia de todos los pactos interprovinciales que hubo, porque se habla siempre del pacto de San Nicolás. Bueno, pero ese es el último, del cual surge la Constitución como la conocemos y con la reforma del 94. Pero antes hubo infinidad de pactos interprovinciales. ¿Y qué es lo que le ponían el acento a todos los pactos? La paz. Lo primero que pedían los pueblos, todos, la paz, la justicia. Como dice Martín Fierro, debe el gaucho tener derecho. Fíjese que en esta línea lo que tenemos ahí en La Payada, en Martín Fierro y en Santos Vega, es el reclamo del hombre, del gaucho, por el respeto, por tener ley. Una ley que a él lo ampare, no la ley, como dice también el Martín Fierro, hacete amigo del juez. No solamente la relación con el poder, sino el derecho del hombre. No nos olvidemos que José Hernández, se escribe el Martín Fierro de un tirón, pero era un hombre que se había vivido absolutamente todo. Queda pendiente en nuestro país algún día que alguien haga una película extraordinaria, sería, Netflix ahora, sobre José Hernández. ¿Quién era ese hombre? Y reitero, se escribe de un tirón en el Martín Fierro. Le pasa delante todos los personajes, pero producto de todas las vivencias que ese hombre tuvo a lo largo de su vida, que se vivió todo y comprometido con sus convicciones. Me gustaría poder seguir este tema, si a usted le parece, y si la audiencia lo considera que es de interés, pero yo entiendo que debemos machacar sobre una forma de encontrar un nuevo diseño constitucional, porque esto no nos sirve. La corrupción ha destruido todo. La corrupción, si la seguimos tolerando, nos lleva a un suicidio a todos. No tenemos ningún futuro. No, lo que pasa que dentro de lo que es la necesidad de la reforma constitucional está
la reforma del sistema de gobierno, porque a lo que va dado hasta la fecha, se habla de democracia, nosotros gobernamos atento a la Constitución, eh, mm, no directamente, sino por intermedio de nuestros representantes. Mientras perdure esa fórmula, seguiremos teniendo representantes que no nos representan, porque cuando llegan al cargo sufren un ataque espontáneo de amnesia y terminan llevando adelante proyectos que no tienen nada que ver con los intereses de la patria. Y la gente necesita en este momento soluciones en donde se plantea una bisagra en la historia del país. Si venimos de arriba o desde abajo hacia arriba o como fuese, necesitamos ir horizontalmente, o si venimos horizontal, salir verticalmente para arriba. Nuestro pueblo, con el sistema jurídico, el sistema organizativo de gobierno que tenemos, no le veo yo, es mi punto de vista, por supuesto, no tengo la escritura, la verdad, Bien. no le ¿Puedo, veo futuro, ¿no? puedo decir algo? Pero por supuesto. Nosotros estamos entrampados ahí en este esquema de partidos políticos, ¿no? Que fueron concebidos como los lugares donde se tenía que dar formación, porque de los partidos políticos iban a salir después los gobernantes, los funcionarios. Ahora, nuestra Constitución le da una importancia realmente trascendental, porque los califica fundamentales para el sistema democrático. Ahora, la Constitución no dice que son los únicos que pueden, son la exclusividad para la propuesta de candidatos. La Constitución dice que les compete, tienen la competencia, pero no dice exclusiva, nunca lo dice. Y no lo dijo, y no lo dice, porque hubo un convencional, Iván Cullen, por Santa Fe, que no tenía pertenencia política, es decir, todos tenemos pertenencia política o una inclinación política. Quiero decir, era un candidato independiente, un convencional independiente. Y tuvo que hacer una presentación, y bueno, la justicia le admitió, le permitió ingresar como convencional, la UCD, frente a este hombre que tenía su prestigio en Santa Fe, decide llevarlo como extrapartidario, como un independiente. No tenía bloque tampoco. Entonces ahí se pone el cuidado en que se garantiza que los partidos políticos puedan hacer la presentación de los postulantes, hacer de la oferta electoral, y no con exclusividad, nunca dice con exclusividad. Entonces, ahí hay una línea de trabajo para ver cómo se puede presentar candidatos de manera independiente que nos permita romper con este modo donde todos estamos entrampados, presos, retenidos. Es un coto de caza. Entonces, lo que es como que aparece como una opción para elegir, la verdad es una ficción, porque son todos lo mismo. No encontramos diferencias. El tema es que el término coto de caza es bastante generoso en relación a la realidad, porque sería como cazar a los animales dentro de una jaula, y los que estamos dentro de la jaula somos nosotros, los seres humanos, ¿no? Lamentable, por supuesto, son conceptos que los tengo yo a partir de mi experiencia. No pretendo que apoyen los demás lo que yo pienso, pero son palabras que pueden servir para reflexionar, porque si hemos tenido semejantes retrocesos como país, yo tomo la referencia de la deuda que tenía Isabel Martínez de Perón, 4.000 millones de dólares, en este momento estamos en 1.200 veces más o 1.100 veces más. ¿A dónde fue a parar eso si el país decreció? O cuando Menem entregó el gobierno, lo recibió con 52.000 millones de Alfonsín y lo entregó con 200.000 millones después de haber vendido todo el país. No, vendió todo lo que no vendió físicamente lo vendió como derecho, como el caso de las explotaciones minerales de hidrocarburos. Es un contexto bastante complejo. Yo considero que este tema lo debemos... Perdóneme que me eche una cosita. Esto es un tema que también hay que abordarlo en la futura reforma constitucional, porque aquí se puso el tema de los recursos naturales, el manejo de las provincias, ¿no es cierto? Pero
fue liberar una riqueza sin fijar límites y sin establecer con precisión reglas de juego que garantizaran el beneficio para el pueblo, para la región, para el lugar donde está asentada esa riqueza, porque no son los que se benefician. Entonces, en la próxima reforma tenemos que ver cómo establecer allí con precisión las reglas del juego para garantizar que los beneficios de esa riqueza queden en el lugar donde esa riqueza está asentado o donde esa riqueza se genera, porque si no, queda en una cosa difusa donde los beneficios no son para las comunidades. El ejemplo más claro es lo que pasa con la destrucción de las cuencas con los acuíferos como consecuencia de la explotación descontrolada de las mineras, donde el único beneficio seguramente es para las mineras. Mendoza es un ejemplo clarísimo en donde se está perjudicando todo el sistema productivo para beneficiar por resolución del príncipe reinante allá, que es el gobernador Cornejo. Pero ¿qué es primero? ¿Las personas donde están en el lugar o la ficción de ese emprendimiento que además la riqueza se la llevan para otro lado, va para otro bolsillo? Pero, ¿y al productor? ¿Y al productor qué? Bueno, este es un tema de política de Estado. Precisiones respecto a lo que hay que cambiar, pero lo que no podemos dudar es que hay que cambiar, porque esta situación no da para más. Hay gente, el 80% de la población argentina no llega a fin de mes y hay muchos que dejaron de comer ya, comen salteado. Yo veo en los trayectos que hago gente buscando comida y gente hasta que las conozco como gente que vivía de su trabajo buscando en la basura comida. Eso es una herida fatal que los legisladores que saben lo que están haciendo tienen que reaccionar. Si no reaccionan, va a haber una actitud por parte del pueblo que los va a poner a ellos en esa condición de tener que buscar comida de la basura para que comprendan. Creo que el ejemplo mío es más que evidente. Se me acabó el tiempo, doctor, así que le censuro la continuación y con el mayor gusto seguiría hasta las 11 de la noche yo, pero tengo que retirarme. Quedamos hasta cualquier momento y los dejo con esta imagen en agradecimiento al doctor Arias que nos acompañó en esta frase que dice ahí: no somos un país pobre, somos un país empobrecido por los políticos mafiosos que han desangrado a su propia patria. No nos faltan recursos, nos sobran ladrones. Dicho y hecho, va como una tira que era una niña que era muy pensadora, que era Mafalda, y bueno, es de total vigencia. Doctor, un gusto, un abrazo, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene si es posible. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a